El documento, Pastor Alducin, que usted nos ha puesto hoy aquí, que lo pueden descargar muy fácil, hablando de dos cosmovisiones, usted poniendo incluso dentro del contexto de la guerra que hay ahorita entre Ucrania y Rusia, que más que una guerra entre poderes, entre dos naciones, es más como dos cosmovisiones. Tal vez como ampliar un poquito cuáles son estas dos cosmovisiones, Pastor Alducin, que usted menciona ahí de Oriente a Occidente, y cómo es que Occidente es tan relevante para algo como esto que está pasando en Europa. ¿Cómo lo ve usted, doctor Alducin? Exacto. Bueno, en el siglo pasado la mayor parte de los escritores, politólogos, filósofos políticos del lado occidental concluyeron que con la caída del comunismo, 1991, el ser humano realmente no estaba solamente experimentando el final de la Guerra Fría, sino el triunfo de la democracia occidental, como la forma final del gobierno. Ahora, ya que cayó el comunismo, el socialismo, realmente la democracia occidental va a predominar en el mundo entero. Y la historia había sido definida antiguamente, antes de que cayera el comunismo, como una lucha entre la libertad y la dictadura, entre el capitalismo norteamericano y la libertad del totalitarismo soviético. Entonces había eso fue lo que involucró la Guerra Fría. Dos filosofías, dos ideologías que se encontraron la una con otro, y la historia había llegado a su fin. En otras palabras, ya había alcanzado el pináculo de la evolución. El autoritarismo ya había caído, el totalitarismo soviético ya no debería existir, y ahora ya no habría grandes poderes luchando unos contra otros. Todo esto fue a la conclusión a la que en el siglo pasado se llegó en el mundo política, filosófica, hasta económicamente. Y ahora la democracia iba a triunfar, ¿verdad?, sobre la libertad, y las soberanías popular continuarían propagándose. Ya las naciones serían libres, porque el comunismo y el socialismo fue visto realmente como el más grande enemigo para la evolución política y democrática del siglo XXI. No había duda que la raza humana, así lo comentaron varios politólogos, había llegado a un nuevo mundo muy diferente del que se había conocido en el siglo XX, un mundo donde el gobierno de la ley iba a suplantar la ley de la jungla. Y el fin de la historia fue la hipótesis o falacia del mundo occidental, pues continuaron enseñando que las nuevas naciones bálticas e independientes, me refiero al norte de Europa, de la Unión Soviética, que estaban unidas ahora, pues iban todos los regímenes comunistas de Europa a ser reemplazados por gobiernos democráticamente. Además, la nueva Rusia que estaba formando con Putin quería hacer nuevas reformas radicales, y ya no tenía absolutamente ninguna plataforma para poder continuar desarrollando pues todo aquello que se vio tan horrible en el siglo XX, ¿verdad? Más de 80 millones de personas muertas bajo estas ideologías de izquierda o socialistas. Sin embargo, no cabía duda que la historia ya había comenzado. Y una historia nueva iba a iniciarse en el siglo XXI. Toda esta forma de pensar en el mundo, sin tomar en cuenta las Sagradas Escrituras, nos hablan claramente, para contestar la primera pregunta, que realmente el ser humano no se conoce a sí mismo. A través de la psiquiatría, la antropología, la psicología, el humanismo está tratando el ser humano de creer que somos capaces, como hemos llegado en el siglo XXI, que a poder evolucionar con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de la genética, y tratar de mejorarnos a un nivel, inclusive, como dice el Foro Económico Mundial, crear una super raza humana. Todo esto nos muestra claramente que ignoran el diagnóstico de Dios en la Biblia. Dice la Biblia, perverso es el corazón, Jeremías 17:9, más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, porque todos se alejaron de Dios, no hay Dios en ninguno de sus caminos, se ha pervertido la raza humana. Entonces,
cualquier proyecto que la raza humana intente desarrollar. Ya sea que vamos a mejorar los sistemas de gobierno. Para nosotros el comunismo era el principal enemigo. Todas estas falacias y todas estas filosofías o manera de pensar equivocada le dan al ser humano un aspecto de supremacía y de grandeza que no tenemos, porque se nos olvida que no somos dioses en primer lugar, en segundo lugar que necesitamos a Dios y en tercer lugar que cualquier proyecto, cualquier desarrollo que queramos hacer como la inteligencia artificial, el transhumanismo actualmente del siglo XXI, el robotismo del siglo XXI, todas estas áreas, computadoras hiperdimensionales, cuánticas, todos estos proyectos que aparentan que van a subir al ser humano a un nivel superior, van a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios no está dentro de la ecuación. Entonces, cualquier proyecto que el ser humano trate de desarrollar sin Dios está condenado al fracaso. Impresionante, Pastor Alducin. Y hay dos conceptos también que usted maneja aquí en la introducción de este documento, hablando acerca de libertad, dictaduras, porque bien lo menciona usted, a veces se piensa que el comunismo era el enemigo, que la democracia era el aliado de todos, y luego se vienen aquellos conceptos de izquierda, derecha, o extrema izquierda, extrema derecha, o algunos incluso de pronto centro derecha o centro izquierda, ¿verdad? Como que no se ponían de acuerdo, y yo creo que ni a la fecha, pero de pronto ese concepto de libertad, se podrá uno decir incluso que habrán dentro de los gobiernos esa libertad total como para que el ser humano diga, bueno, dentro de este formato sí somos libres, dentro de este otro formato no. O sea, ¿qué opina usted al respecto? Claro, y pues nos enfrentamos la realidad al entrar al siglo XXI. Surge el nuevo líder de Rusia que comienza a trabajar de una forma desapercibida aparentemente los primeros 10, 15 años del siglo XXI, y este hombre, Vladimir Putin, sorprende a todos cuando en el 2018 comienza la invasión de Georgia, quedando dos grandes territorios que pertenecían a Rusia. El 2014 invade la península de Crimea y de Ucrania en el 2022, con mucho más dramáticas. Entonces el mundo occidental comenzó a darse cuenta que aun cuando el comunismo había caído y la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existía y que era la amenaza supuestamente para la evolución y el desarrollo de los gobiernos democráticos occidentales, fue una grande equivocación, porque Putin venía ahora con muchísima más fuerza, ya que antes de Putin, pues en Rusia recordamos que estaba el presidente Yeltsin, que murió desgraciadamente de alcoholismo. Entonces el hecho que haya habido antes de Putin algunos líderes rusos que realmente no funcionaron, el último fue Mikhail Gorbachev, fue el más sensato, el más coherente, cuando en 1989, 90 más o menos, se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano para mandar el recado al mundo de que había fracasado el comunismo, que la historia realmente había terminado en Rusia, que tenían 10 años, o sea, de los 80 a los 90, en una situación de pobreza extrema en Rusia, que era una falacia la que realmente Rusia proyectaba a través de un falso sistema comunista o de izquierda, y que se había equivocado Rusia, así dijo Mikhail Gorbachev, por dos razones: porque sacamos a Dios de Rusia, y dos, porque nos aislamos de los gobiernos capitalistas del occidente. Entonces, pues ya vino Yeltsin, vino Putin, y ahora Putin con la nueva ideología y con el nuevo anhelo, con la nueva esperanza de volver a reunir esta Unión Soviética deshecha, desarticulada desde 1991, porque perdieron el 30% de su territorio. Así que el 30% de la antigua Unión Soviética actualmente se encuentra en varias repúblicas: Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia y junto al Mar Negro,
y todo lo que es el nororiente de Europa. Y ahora Putin es su anhelo, y ya lo vimos entrando a Georgia, Crimea y ahora Ucrania en febrero del 2022, convulsionó completamente al mundo. Esa fue la sacudida más grande del siglo XX para el mundo occidental, porque fue como un despertamiento, repito, estaban como adormecidos, tanto Europa, la OTAN y Estados Unidos, confiando en que ya tenían el control casi del mundo, aún anhelando que China se uniera algún día a una democracia más abierta, más limpia, porque ahorita sabemos que China tiene una democracia pues mezclada, ¿no? Es un comunismo mezclado con capitalismo, que realmente no es un socialismo o un comunismo 100% manifestado. Entonces, esto viene a sacudir al mundo. El mundo se da cuenta que Rusia no está dormida, que ha despertado con Putin. Putin de ninguna manera va a permitir que crezca Europa con la OTAN, ni que se extienda al norte. Estados Unidos, con la intención, con este último gobierno, de tener en Ucrania misiles intercontinentales apuntando a Moscú, pues también tenía la ilusión de que finalmente Estados Unidos iba a conquistar el mundo entero. Sin embargo, la grande equivocación fue que Europa quedó como un patito feo, como ensanguichada, por un lado por Rusia y por el otro lado con Estados Unidos. Y cuando estaba Putin y Estados Unidos pues, en esta confrontación, en una guerra fría que comenzó con las sanciones económicas sin haber disparado ningún misil, se les olvidó que también Alemania anhela, de alguna manera, ser la nación que controle Europa. Ha sido el sueño de alemán desde todos los grandes, desde el nazismo. No se ha olvidado el nazismo en Alemania ni en Europa. Así que al ver a Alemania, que por un lado tiene a Rusia y por el otro lado tiene a Estados Unidos, y se encuentran ellos en medio para que sean congelados, porque Estados Unidos le ordenó a Alemania y a la Unión Europea: no manden nada a Rusia, ni tengan relaciones del SWIFT o transacciones bancarias con Rusia. Pues Alemania al principio no obedeció y quería oponerse porque el gas venía de Rusia, que alimentaba a las demás naciones europeas. Entonces, todo esto es una geopolítica y un panorama que nos habla de una guerra en la que el siglo XX, XXI ha entrado, que realmente va a tener un fin muy, muy, muy deplorable. Porque Alemania, vuelvo a repetir, anhela también el control de Europa. Putin no va a permitir que siga avanzando la OTAN hacia el norte de Europa. Y Biden pues está completamente obsesionado en seguir mandando billones. Hace 2 semanas mandó billones de dólares a Ucrania. Cuando encontramos una pobreza impresionante en Estados Unidos, por ejemplo, ahora que en Hawái supuestamente vino este incendio que quemó casi toda la isla de Maui, pues es donde más se necesitaba. Sabemos que mandó el presidente Biden $75 por persona para que pudiera ser levantada la isla de Maui, mandando billones de dólares de ayuda a Ucrania. O sea, hay una desproporción tremenda. Entonces, todo este desbalance, toda esta desarticulación que hay, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Rusia, vemos que estamos en un mundo completamente enloquecido, un mundo que está a punto de poder usar una guerra nuclear. Estas bombas que tienen van a ser usadas tarde o temprano. Mencionas aquí en el documento que más que una guerra entre dos naciones, ¿verdad? La de Rusia y Ucrania, es una guerra entre dos cosmovisiones, la de Oriente y la de Occidente. O sea, esto no... Gane quien gane ahí, no va a terminar entonces. Claro, o sea, durante toda la historia humana ha sido caracterizada por ¿qué? Pues todos, ¿verdad? Caín mata a Abel y viene después el patriarcado, vienen después los estados, las ciudades-estados. Hasta 1817 se comienzan a conformar territorialmente los estados en estos últimos 2 siglos. Pero toda la historia, Alejandro el Magno, Aníbal, Gengis Khan, en esta época Hitler, Saddam Hussein, Benito Mussolini, Napoleón Bonaparte, todos han tenido, ¿qué cosa? La intención de gobernar el mundo. Los Césares romanos,
el imperio Nabucodonosor, el imperio babilónico, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, en el siglo XXI, yo pienso que la tecnología que hemos alcanzado, aunada con la genética, con los experimentos genéticos que se están haciendo, le ha proporcionado al mundo la facilidad de poder descubrir que por primera vez en la historia, siendo este el deseo más profundo del corazón humano, dominar, controlar, como lo dice Mateo 20, Jesucristo, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones y las oprimen. Esa es la intención de todos los gobernantes. La tecnología y la genética nos ha proporcionado la facilidad de poder por primera vez en la historia pensar que ya una sola persona, en este caso sería el anticristo, puede gobernar el mundo entero. El siglo pasado no se podía todavía, porque la tecnología del siglo pasado no estaba desarrollada como ha sido desarrollada en el siglo XXI. Así que nos encontramos en un punto de la historia crítico, donde toda esta ambición del ser humano, tanto del occidente como del oriente, pues es quien domina el mundo. Por un lado está Rusia y China ahorita en el lado oriental, y por el lado occidental está Estados Unidos junto con Europa o con la OTAN. O la OTAN la vamos a ir haciendo a un lado, Europa también, aunque Europa va a resurgir bíblicamente, pero esta guerra no va a terminar. Pero nos encontramos en ese punto marginal donde estamos a punto de ver ya una confrontación, porque tanto Rusia y China como Estados Unidos van a tener una confrontación tarde o temprano de carácter nuclear. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.